Hola, bienvenidas y bienvenidos al día 1. Yo soy Luz y este es el resumen de la Biblia. Hoy inicia el día 1 de 365 días para leer la Biblia completa. Antes de iniciar con el resumen del día de hoy, quisiera contarte un poco del contexto general del Génesis, el cual en su traducción al español significa origen, nacimiento o comienzo. Así que hace mucho sentido que este sea el nombre del primer libro de los 66 libros que componen la Biblia. La tradición judía antigua apunta que Moisés escribió este y los otros 4 libros del Pentateuco. Sin embargo, no encontramos en el libro indicios de quién es el escritor. Lo que sí sabemos es que es una colección de historias transmitidas de generación en generación de manera oral. Estas historias se recopilaron en un libro cientos de años después de la vida de Moisés, en la época de los reyes de Israel. Abarca un gran periodo de tiempo, desde el inicio de los tiempos mismos hasta el bisnieto de Abraham, un hombre llamado José, quien se cree vivió alrededor del año 1800 años de Cristo. Está geográficamente ubicado en los países que hoy vienen siendo Irak, Siria, Turquía, Israel y Egipto. Dentro de los temas principales que este libro toca es el del universo, la humanidad, el pecado, la civilización y la nación judía. Si bien es cierto, Génesis no responde a cómo se creó el universo, pero sí responde quién lo creó, ya que antiguamente existían muchas historias sobre la creación del mundo y de los dioses que intervinieron en esa creación. En esta narrativa de la creación, el autor del Génesis se asegura de atribuirle el mérito a quien realmente le corresponde. Y así, entrando ya a nuestro resumen del día de hoy, podemos ver que en el capítulo 1 inicia con la narración de la creación del universo. Dios creó el universo físico en 7 días. Cada uno de estos días va ordenando y dando forma, separando, creando, desde el vacío absoluto hasta la llenura y la plenitud de su creación, la cual él denomina buena. Cierra su etapa creadora el día 6º con la creación del ser humano, para así poder descansar de toda su obra en el 7º y último día. Déjame contarte que en cuanto a los días de la creación tenemos 2 corrientes que intentan explicar a qué se refiere el autor bíblico cuando habla sobre los días. Por un lado está el grupo que piensa que los días son periodos de 24 horas literales y son 7 días los que Dios toma para la creación del universo. Sin embargo, la otra corriente nos indica que si Dios creó el sol el día 4, ¿cómo podían medir los días y las horas de esos 7 días? ¿Okay? Mientras que este otro grupo también anota a que un día es no 24 horas, sino una temporada o un eón, un periodo de tiempo. ¿Okay? Entonces, este periodo, digamos, puede abarcar desde un pequeño periodo hasta cientos de años. Pero también tiene sus detractores, ya que si las plantas se crearon en el día 3, ¿cómo los animales podían ayudar con la polinización? Que si el sol y la fotosíntesis, bien. Hasta ahorita nadie se ha puesto de acuerdo al respecto, simplemente lo dejo ahí para que tú sepas de estas teorías. Nos preguntamos, no sé si a ti en tu lectura te llamó la atención el hecho del por qué Dios creó, ¿verdad? ¿Acaso Dios se sentía solo? ¿Acaso Dios necesitaba compañía? El texto no nos responde, pero sí nos responde el propósito por el cual les creó. Para acompañarles y para ponerlos a trabajar o a enseñorearse, a dominar, a disfrutar de su creación. Coméntame en los comentarios el pensamiento que a ti te genera, el por qué crees que Dios
se vio en la necesidad o en el placer de crear al ser humano. Dios pone a disposición de la humanidad todo lo que Él ha creado. Simplemente les da una regla: no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pues la consecuencia de tal acción es la muerte, según nos dicen los versos 16 y 17 del capítulo 2. El versículo 18 hasta el 25 de este capítulo pareciera ser un texto adjuntado posteriormente, ya que incluye una especie de segunda narrativa de la creación. Te explico. Si analizamos el capítulo 1, 17, nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, déjame explicarte algunos datos interesantes respecto a los seres humanos que Dios acaba de crear. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, usa la palabra Tselem, la cual se traduce como imagen, pero también pudiera traducirse como figura representativa. Estos seres humanos que Dios acaba de crear son, por decirlo, una figura representativa de Él mismo. Varón y hembra los creó. Nos explica en la parte B de este verso 27. Entonces, si la raza humana es la figura representativa o la imagen misma de Dios, en Dios existen ambas energías, porque Él las ha creado. De Él salieron y Él las ha creado. Luz, ¿me estás diciendo que Dios es mujer acaso? No, pero tampoco estoy diciendo que Dios es un hombre, varón, masculino. Mira, cualquier género que pudiera adjudicársele a Dios le quedaría sumamente pequeño, puesto que el Dios, creador del universo, simplemente es, y Él es indescriptible. Lo único que hacemos son esfuerzos humanos por intentar de describir a este Dios grande e indescriptible. Así que Él crea de la nada, del cero al Adán. Es decir, la traducción es la raza humana. Adán no es el nombre de un hombre varón, sino la traducción de la palabra Adán es la humanidad o la raza humana, la cual, siendo la figura representativa de Dios mismo en la tierra, es tanto femenina como masculina, varón y hembra. Pero en el capítulo 2, verso 22, Dios genera, si recuerdas tu lectura, de la costilla del hombre a una mujer, a una varona. La Biblia usa la palabra kenegdo para traducir contraparte o ayuda idónea. Dios junta la dualidad de lo masculino y lo femenino de la raza humana en este nuevo ser, y la mujer viene a ser esta contraparte que trae balance en la raza humana, y esta contraparte que Él no podía encontrar en ninguna otra parte de la creación lo encuentra en la mujer. Todo es risas y diversión hasta que llegamos al capítulo 3, donde la mujer es tentada, según el verso número 5, a ser como Dios, sabiendo y distinguiendo entre el bien y el mal. Ella no solo come, sino que también comparte con su contraparte. Ambos rompen así la única regla que Dios les había dado para guardar. Esto empieza a generar inmediatamente estragos. Dios se percata de ello y empieza a tomar acciones al respecto. Las consecuencias de tal transgresión y violación de la regla son inevitables y se presentan nuevamente en dualidad, entre vivir hasta la muerte. En cuanto a los cultivos silvestres fáciles de acceder, hacia el ganarse el alimento con mucho trabajo, dolor y sudor de frente, hacia las malas condiciones agrícolas, a vivir y batallar y hacer todo con mucho esfuerzo. De la misma manera, la mujer, que es la incubadora de vida, la posibilidad de llevar a cabo esta función es ahora, en contraparte, con mucho dolor. Los teólogos y las teólogas del mundo han clasificado a esto como el pecado original, un tema eje que recorre el texto bíblico de principio a fin. Mira, la parte que a mí más me ha dejado pensando en esta lectura
es sobre la tentación que es presentada a la mujer, pero que yo creo que todos y cada uno de nosotros la hemos experimentado también. La tentación de ser como Dios. Y no solo eso, sino que también nosotros, al intentar ser como Dios, ser nuestros propios dos dioses, perdemos, al igual que ellos, al Dios en ese camino de buscar nuestra propia manera de hacer las cosas. Después de vivir en armonía, en comunión y conocimiento de Dios, Dios los expulsa del huerto. Y de la misma manera, ojalá que Dios nos ayude a analizar nuestras tentaciones para saber nuestro lugar y que no para poder intentar alcanzar lo inalcanzable terminamos perdiendo lo más importante, la presencia de Dios en nuestras vidas. No sé qué te parece, por favor indícame en comentarios cuál ha sido tu texto favorito, el que más te ha hecho reflexionar en este día, en la lectura que tuvimos hoy. Y recuerda que no estudiamos para saber más, sino para conocerle mejor. Nos vemos en el siguiente. Bye.